Me complica por el contenido de la letra. No por el contenido doctrinal, sino que porque alguien dijo una vez que los cristianos cantamos lindo, pero no hacemos lo que cantamos. Fíjense algunos coros que cantamos. Uno decía: y llevaremos su gloria a cada lengua y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. ¿Lo cantó usted? ¿No le complica cantar eso? Porque está diciendo: y llevaremos su gloria. Indica que tiene que haber una acción de nosotros. Porque usted cree que solo Cristo puede transformar la vida de las personas. Si no lo cree, no diga amén. Qué bueno que no lo cree, que lo dijo amén. La otra canción que me complica y que cantamos al final dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que dijo Pablo en Romanos 10:14? ¿Sabe lo que dijo, no? Miren lo que dijo Pablo: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que responde Pablo cuando uno canta estos himnos, canta estas canciones que son lindas, que la escribió alguien con convicción, que la escribió alguien con convicción. Entonces va a haber un momento dado que no vamos a poder cantar nada, porque no estamos viviendo lo que cantamos. Fíjese que saqué la cuenta esta semana murieron 30 personas en Temuco. 30 personas murieron en la ciudad de Temuco. Y me hacía la pregunta: ¿cuántas de estas 30 personas hoy día están disfrutando la vida eterna con el Señor? Y también me complico. Una pregunta: ¿cuál es la noticia más relevante que usted escuchó esta semana? ¿Cuál fue la noticia más relevante que usted escuchó, que usted leyó del diario o vio la noticia? ¿Cuál fue la que más le impactó? ¿Ah? La solución del problema del registro civil. Pero ¿quién crea las huelgas? ¿Quién crea los malos sistemas? El hombre. Y el hombre crea los malos sistemas, crea las malas formas, entonces crea un conflicto. Y ese conflicto, todos somos afectados. Y nos alegramos tanto cuando se soluciona un conflicto, entre comillas se soluciona el conflicto, porque seguirán dialogando. Esa fue la noticia que más me impactó. ¿Qué otra más? La muerte de la señora que fue. ¿Qué otra noticia más me impactó? La colusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la noticia más importante que a usted le gustaría escuchar esta semana? Que apareciera un titular en el diario. Son preguntas para que reflexionemos, para que pensemos, para que nosotros nos sacudamos un poco. Dice la palabra: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y cuando Cristo ilumina nuestra mente, vamos a poder mirar la vida desde otra perspectiva, no pensando en nosotros. Siempre piense, hermano, siempre pensemos como Jesús pensó, como Jesús actuó. Jesucristo en ningún momento de su vida, Él centró la atención
sí mismo, aún en los momentos más terribles que tuvo que enfrentar. Jamás se enfrentó los problemas pensando en sí mismo, sino que siempre pensando en nosotros. Aún en el momento más difícil, de más dolor, ahí en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos a estos porque no saben lo que hacen. Hermano, tenemos que dejar de pensar en nosotros, tenemos que pensar en la gente que necesita de Cristo, en estos 30 o 40 que van a morir esta semana sin Cristo. Tenemos que dar espacio en nuestra vida para compartir las virtudes que dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la noticia más importante que a usted le gustaría decir esta semana? ¿Cuál es la noticia más importante que a usted le gustaría compartir con alguien? Me fue bien en el examen. Me hice mis exámenes y todos mis niveles están bien. Siempre estamos comunicando ese tipo de noticias. Pero ¿qué noticia a usted le gustaría compartir con alguien? ¿No sería lindo que compartiera: Cristo te ama, Dios es la solución para ti? Quiero invitarle a ver dos pasajes, uno del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos van a ayudar en la reflexión de este mensaje, que lo he titulado Evangelismo y fuego. Rara la combinación. Allí en el problema que había en el pueblo de Israel, en 1 Reyes 18, había un problema en el pueblo de Israel. Un problema grave de idolatría, un problema grave de insensibilidad, un problema grave de haber abandonado a Dios, un problema grave porque se había producido un sincretismo en el pueblo de Israel de carácter religioso. Y cuando hay un sincretismo religioso es complicado, porque no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos cuál es la solución. Y cuando Elías regresa para ver al rey Acab, el rey Acab le dice: tú eres el profeta que anda causando conflictos. Tú eres el profeta que está tratando de desequilibrar mi gobierno. Y Elías le dice: tú eres el que está haciendo eso, a raíz de todo lo que has permitido que tu mujer haga aquí en el pueblo de Israel. Y Elías plantea un desafío que lo voy a analizar más adelante. Pero en el capítulo 18, versículo 24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el nombre del pacto, el nombre de la visión, el nombre que es por sobre todo nombre. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y el Dios que respondiere con fuego, ese sea Dios. Esto iba a marcar un antes y un después en la vida del pueblo de Israel. En Mateo capítulo 3, ya Cristo estaba en el mundo, y en el versículo 11, Juan el Bautista, que era el precursor, era el que estaba allanando el camino, preparando el camino,
Dice en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ya él ve caminando a Jesús que venía hacia él, él le dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo sé que son versículos controversiales, porque nosotros somos controversiales. Porque nosotros sacamos los pasajes de su contexto y lo aplicamos como yo quiero aplicarlo. Por eso quiero ordenar el mensaje diciendo que el evangelismo está marcado por un distintivo, y ese distintivo es el fuego. Un fuego que transforma, un fuego que cambia, un fuego que purifica, como el fuego que purifica el oro. El oro, para que llegara a ser oro y usted pueda lucir en su mano, en su cuello, ¿no es cierto?, esas joyas de oro que vende mi hermano, esta propaganda es gratis, hermano Bernardo. Tiene que haber pasado por un proceso largo de purificación. Y la única forma, comprobaron las personas, que la única forma para purificar y dar la autenticidad al metal tenía que pasar por altas temperaturas, y el fuego quemó toda la impureza y quedó el metal puro en su esencia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el que tiene que quemar todas las impurezas, en primer lugar de tu vida y de mi vida, porque hay muchas impurezas todavía, muchos pensamientos, muchas actitudes, muchas maneras de vivir a lo Sinatra, pero no a la manera de Dios. Por muchos años, hermanos, por muchos años la iglesia, y especialmente la iglesia primitiva, fue como un barco en alta mar, como un barco de factoría, un barco de pesca en alta mar, un barco, ¿no es cierto?, que estaba yendo a las profundidades del mar para extraer del corazón del mar los peces para poder comercializarlos y poder alimentar. Pero poco a poco la iglesia fue cambiando este barco. Estos barcos de factoría tenían muy pocas comodidades, porque era un barco de trabajo. Era un barco cuyo objetivo era poder extraer del corazón del mar los productos para el alimento. Pero poco a poco la iglesia fue transformando el barco, le fue dando mayor comodidad, y ahora la iglesia parece un barco de crucero, un barco de placer, un barco de entretención, donde ya el objetivo no son los peces, sino que el objetivo es dar placer al hombre. Y cuando uno va a Valparaíso, ve esos famosos barcos preciosos, con todas las comodidades que usted quisiera. Años atrás, esta iglesia, muy merecidamente, por cierto, después de muchos años de ministerio, le regaló a don Eduardo y a mi hermana Paulina un viaje, un crucero, donde el pastor Río dice que lo único que se acuerda fue el whisky que tomó con hielo milenario. Yo no digo con esto, hermanos, que nosotros no tenemos que buscar también vivir bien, tener nuestras cosas,
Pero cuando la iglesia se desenfoca de su visión y de su misión, pierde su razón de ser. Eso es una broma, hermano del pastor Río, por favor, no vayan a creer. Entonces la iglesia viaja hoy tratando de darle entretención a sus miembros, mientras los peces hoy día sufren los arpones de Satanás. Hermanos amados, debemos despertar. Mientras el barco ya se hundía a causa de la tempestad, vino el capitán y le dice a Jonás: ¿qué tienes, dormilón? Tenemos que girar el rumbo de nuestra navegación, hermano. La visión de los gobiernos es hacer cárceles de mayor seguridad, nuevas leyes para atacar la maldad. Pero la iglesia tiene algo que decir, algo que hacer, porque la solución no está en las cárceles. La solución está en el Evangelio de Cristo. Cristo es el único que puede transformar. La cárcel hoy día es una escuela de mayor delincuencia, es la universidad de la delincuencia, porque no hay programas de restauración. La iglesia algo hace en las cárceles, pero hay que hacer algo antes de la cárcel para que nuestros hijos no lleguen. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si un día un hijo o uno mismo cayera a ese lugar? La iglesia entonces algo tiene que hacer. Nosotros, como primera iglesia bautista de Temuco, necesitamos con urgencia entrar en un proceso de restauración personal y de avivamiento que traiga como resultado un fuego espiritual bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. En Lucas capítulo 4, y usted lo ha escuchado muchas veces de milagro esto, Jesucristo presenta su plan de trabajo. Y Él dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Cristo, hermano, no vino a pasear al mundo. Cristo no vino de un viaje de placer al mundo. Él no vino a navegar por los mares de Galilea, a pasear. Dice que en un momento tomó la barca de Pedro y de allí le enseñó. Tomó la barca y cruzó al otro lado para ir a atender a la otra multitud. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que despertar a esa visión. El Evangelio tiene un símbolo que es el fuego, y esto me recuerda a mí los trenes a vapor. Los cabros jóvenes ahora no tienen ni idea de lo que era eso. Esos trenes antiguos, esos tremendos armazones de fierro, eran como criaturas vivas que respiraban y tenían fuego en sus entrañas. El fuego no se veía, pero sí el efecto. ¿Se acuerdan? No se veía el fuego, pero ahí estaba el efecto del fuego, en que esos tremendos armazones de fierro corrían. La tarea del fogonero era atizar el fuego para conseguir una carga de vapor, y cuando la presión del vapor sube, el conductor hacía dos cosas: accionaba la palanca del silbato o accionaba la palanca que iba hacia los pistones. ¿Y sabe lo que pasa? Yo creo que hoy día la iglesia está activando mucho la palanca del silbato, porque la idea de la iglesia hoy día mete mucho ruido, mucho boche, pero que no glorifica a Dios. Cada día queremos tener mejor equipo, mejores instrumentos, todo mejor, y te fue válido. Pero a veces cuesta invertir en esto.
Hay que hacer malabares para poder comprar esto en el Nuevo Testamento. Incluso esto ni siquiera usted debiera pagarlo. Esto deberíamos regalarlo para que otros conozcan a Jesucristo a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces la iglesia hoy día, la fuerza de la iglesia hoy día está en autosatisfacerse a sí mismo. Y eso hay que cambiarlo. El Evangelio es fuego, el Evangelio es poder, el Evangelio es fuerza. Por eso Juan el Bautista lo dice: yo la verdad hago algo, les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y a veces nosotros este texto no lo tocamos, porque tenemos problemas de entendimiento de él, porque se ha interpretado en otros lugares de otra forma. Y nosotros no lo queremos ni siquiera interpretar, lo saltamos. Quiero decirle algo, que sin fuego no hay evangelio. Hermanos, sin fuego no hay evangelio. Porque el fuego del evangelio purifica el alma, restaura el corazón, restaura la vida, restaura la familia. La característica más emblemática del evangelio es fuego. Pues el fuego es la señal del Hijo del Hombre. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Pero mire lo que dice después, en Mateo capítulo 3, versículo 12. Su aventador, dice, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. El distintivo del Evangelio es fuego. Solo Jesucristo bautiza con fuego. Aclaro, hermano, no es una segunda experiencia. El problema es que hemos accionado la palanca equivocada, la del silbato, la del ruido, pero no la de la evangelización. Nada de surcar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Pero cuidado, porque también a veces mezclamos en este sincretismo juegos extraños. Todos los que quieran recibir una unción especial y caer de espalda, vengan aquí adelante. ¿Ha escuchado usted eso, cierto? Ese es un fuego extraño. Dios no anda tumbando personas, Dios anda levantando personas, Dios anda restaurando personas. Le voy a sacar la chaqueta, la voy a dar vuelta, y a medida que yo la doy vuelta, usted se va a ir de espalda donde está. ¿Ha visto eso? Son fuegos extraños, mezclando, usando la palanca equivocada hacia el espectáculo, hacia el show. Jesucristo no anduvo haciendo show. ¿Sabe lo que anduvo haciendo Jesucristo? Dice que recorría las calles, las aldeas, predicando el evangelio y sanando a los enfermos, restaurando las vidas. Eso es el evangelio, restaurando las vidas, sembrando en el corazón de cada persona el mensaje de Jesucristo. Eso es el evangelio, no es otra cosa. Sembrando, colocando en el corazón de la persona la semilla para que el Espíritu Santo haga que esa semilla germine en ese corazón. Entonces cuidado, porque también hay fuegos extraños. Acompáñenme en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Hubo algo tremendamente importante en los últimos versículos del capítulo 9. Dice, y entraron, en el capítulo 9, versículo 23, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego, escuche bien, delante de Jehová,
y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. La acción directa de Dios, su fuego del altar desciende para quemar en la ofrenda, el holocausto que había sido presentada ante él. Y dice, y salió fuego. Capítulo 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. ¿Ah? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el responsable de la vida espiritual del pueblo, había descuidado a su familia. Dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, que dice después, fuego extraño que él nunca les mandó. Cuidado, hermanos, con estar haciendo cosas que él no nos manda hacer. Por eso me revelo un poquito con la música hip hop cristiana. Me revelo un poquito con esa música. ¿Por qué tomar una idea del mundo y traerla a la iglesia? Cuando es la iglesia la que tiene que dar pauta de vida al mundo. ¿Por qué no creamos nuestros propios ritmos? ¿Por qué no creamos nuestros propios ritmos? Siempre yo los desafío a los cabros y nunca me dan caso. De hecho, póngale música a los salmos, póngale música, póngale música. Entonces, fuego extraño. Dice, ¿pero qué pasó cuando hay fuego extraño? Dice el versículo 2, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, cuidado con lo que estamos ofreciendo a Dios. Cuidado con lo que estoy ofreciéndole a Dios. Porque a lo mejor yo creo, pastor, mire, si yo le gano el loto, lo primero que voy a hacer, voy a entregar el diezmo al Señor. Me lo han dicho. Y yo le digo, ¿y por qué no usted se queda con el diezmo y le entrega todo lo demás al Señor? Fuegos extraños. Dios nunca va a bendecir un dinero que no tiene un buen origen. Entonces, hermanos, analicemos algunos casos bíblicos que hablan del fuego, y a cada caso le voy a agregar una comisión. En primer lugar, en el monte Horeb. En Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Ustedes conocen esta historia. Fuego frente al dolor. El fuego frente a la aflicción. Dice allí en el capítulo 3, versículo 1 al 5, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Jehová que él iba a verlo, llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. El fuego de Dios purifica. Y esa tierra pisada por ovejas, su
sucia, llena de brojos, se transforma en una tierra santa, porque el fuego de Dios estaba allí presente, para mostrarle a Moisés que Él no lo dejó nacer, que Él no le permitió vivir, porque Moisés estuvo a punto de morir, primero por la espada del faraón, y en segundo lugar, ahogado en el río. Dios le dice a Moisés: yo no te salvé para que estés aquí. En primer lugar, purifícate, santifícate, quita tu calzado, porque yo te enviaré a donde tú debes estar. Esto no indica que muchas veces no estamos en un lugar correcto. Moisés decía: pero si yo estoy trabajando, estoy cuidando las ovejas de mi suegro. Dios le dice: Moisés, yo no te salvé para esto. No te salvé para que pastorees ovejas, te salvé para que pastorees un pueblo. Para que vayas y le digas al faraón, para que te enfrentes al faraón, para que liberes a mi pueblo. Entonces ocurre un hecho muy singular. Moisés ve la zarza ardiendo, pero no se consumía. Ese fuego demostraba la presencia de Dios, indicaba la santidad, indicaba la preocupación de Dios por la aflicción del ser humano. Me pregunto, hermano, ¿no estará afligido el corazón de Dios por lo que pasa en nuestra sociedad? ¿No estará afligido el corazón de Dios por lo que pasa en la ciudad de Temuco? Tanta delincuencia, tanta reacción. ¿No estará afligido el corazón de Dios por el conflicto con el pueblo mapuche? ¿No estará afligido el corazón de Dios? Pero Dios no puede hacer nada porque la iglesia no se quiere mover al ritmo de Dios. Porque la iglesia se sigue entreteniendo. Porque la iglesia hace un show para sí y pierde la visión con la cual fue llamada. Entonces, la preocupación de Dios por la aflicción del ser humano. Él le dice: mira, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído el clamor. Nosotros cantamos, por eso digo, me complico cuando cantamos. Nosotros cantamos: escucho llanto de dolor. ¿Ha cantado usted, Señor? ¿Lo ha cantado, Señor? Nosotros cantamos muy lindo: escucho llantos de dolor. El problema está que escuchamos, pero no oímos. La Biblia dice que tiene oído para oír. No estamos oyendo el clamor, por lo tanto somos insensibles. Dios, el clamor del pueblo llegó hasta Dios, y Él dijo: he visto la aflicción, he oído el clamor, y dice: y he tomado una decisión, he descendido. Y Dios se autorrevela ante Moisés y le dice: yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy la solución, yo soy la restauración, yo soy el libertador. Yo me imagino a Moisés saltando de gozo porque Dios le revela esto. Pero en un momento dado Dios le dice: y te he elegido a ti, Moisés, para que seas el libertador. Y Moisés empezó, empezó con la excusa. ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas excusas? Había tanto que decir con esto, hermano, pero yo quiero solamente dejar la inquietud en su corazón. ¿Cuántas excusas? ¿Qué significa esto? Que después del fuego viene la comisión. La visión del fuego atrajo a Moisés. Y Dios, que provocó esta visión para traerlo, ahora le dice: ahora viene la comisión,
ve y libera a mi pueblo. Y en el momento del conflicto, en el momento cuando ya el pueblo sale, usted conoce la historia, cuando llega un momento dado en que se enfrenta con el mar, a su izquierda estaban los montes, a la derecha estaba el desierto y detrás venía el ejército, y ahí decía, no hay solución. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Di al pueblo de Israel que marche. Y tú alza tu vara y abre el mar. ¿Cuál era la solución? Que Dios mandara fuego y quemara ahí al ejército. Pero él dijo, no. Ustedes tienen algo que hacer. Y el mar se abrió. Fíjese. En el monte el fuego, en la tierra el mar. Dios venía, Dios había enviado a Moisés con el fuego, en la visión del fuego, de libertad. Después del fuego viene la comisión. En segundo lugar, en el monte Carmelo. En el monte Carmelo, allí en Primera Reyes, que ya leímos delante. Ya le había dicho delante la situación caótica del pueblo de Israel con toda esta situación que había. Cómo el fuego de Dios actúa frente a la idolatría. El desafío era el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Para tal desafío había dos sacrificios. Y ustedes pueden leerlo después en su casa, para que conozcan la historia bien. Pero usted sabe que allí Elías dijo, bueno, aquí hay algo que hacer. Yo como el profeta de Dios no me puedo quedar callado frente a esto. Yo no me puedo ver callado, no puedo quedar callado frente a toda esta idolatría que hay en este pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que tenía que ser ejemplo de vida, había caído en una idolatría tremenda, profunda. Porque los roles habían cambiado. Porque no era Capa que estaba reinando, sino que era su mujer idólatra. Los roles en la familia no se cambian. Dios colocó roles dentro de la familia que deben cumplir. No le estoy echando la culpa a las mujeres, pero que las tienen a veces. Ya pasó una de las familias. ¿Sí? En el monte Carmelo, entonces, frente a esta idolatría, Elías se atrevió a creerle a Dios, porque él dijo, el Dios que responda con fuego. No dijo el Dios que actúe, ¿no es cierto?, como yo quiera, sino que el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Y ahí prepararon todo, ustedes conocen la historia, prepararon los sacrificios. Por eso dice el Dios que responda con fuego. Ante Baal, en primer lugar, ante Baal, dice el versículo 25. Sus profetas hicieron lo imposible, pusieron todo su sacrificio. Sin embargo, no hubo fuego. Ni siquiera el diablo fue capaz de traer un tizón del infierno y meter fuego a ese holocausto. El diablo, hermano, sí tiene poder, sí tiene. Pero Dios tiene todo el poder. Todo el poder. Entonces, ese altar permaneció apagado. Pero ante Dios hay un hecho tremendamente importante en el versículo 30, léalo conmigo, o véalo, dice, después que ya pasó y que después que Elías le dio todo el tiempo que ellos quisieron, dice que se rasgaban sus vestidos, se rasgaban su cuerpo, sangraba su cuerpo, para poder de alguna manera impactar el corazón de los dioses. Ahí en teología sistemática estuvimos hablando de Dios. Y sencillamente, no hay otros dioses. Dios es el único, no hay otro Dios. Todo lo demás
dioses son creación de la mente desquiciada del hombre, que quiere armar dioses a su manera. Dios no se va a amoldar nunca a tu manera de pensar. Entonces Elías se rió un poquito. Yo creo que ahí el profeta se mofó, pero se mofó porque él tenía la seguridad de Dios que había creído. Y decía, a lo mejor está muy ocupado, le dice. A lo mejor anda de viaje y no ha vuelto. Clámele, grítele, vayan a buscarlo. Pero ya ellos, agotados, sucumbieron en una adoración falsa, en una oración falsa, en una oración que no tenía una dirección correcta. En el fondo era una oración a un Dios que no existía. Y Elías hace algo interesante. Versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo. Yo imagino así a Elías como se para a Rodrigo, así como casi todo así. Elías así diciendo: vengan para acá. Vengan para acá. Y les dice: miren, acercaos a mí. Y todo el pueblo expectante se le acercó. Pero miren lo que dice Elías. Vean. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ese era el problema que ocurrió en el pueblo de Israel. El altar estaba arruinado. ¿Qué significa esto? Que el altar de adoración a Dios no estaba siendo usado, había sido abandonado. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno abandona algo? Cuando queda por ahí tirado. ¿Qué le pasa a su Biblia cuando usted la deja tirada por ahí? Se llena de polvo, de telas de araña, y teniendo adentro tanto contenido, pero ahí está tirado, arruinado. Entonces dice que Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿No le dice algo a usted esto? ¿Cómo está el altar de tu vida, hermano? ¿Cómo está el altar de tu casa? ¿Cómo está el altar de tu corazón? ¿Cómo está el altar de la iglesia? Arregló el altar que estaba arruinado. Preparó el sacrificio correcto. Preparó el sacrificio al Dios correcto. Preparó el sacrificio con fe, con convicción, con seguridad. Oró correctamente. Actuó con obediencia. ¿Cuál fue la oración? ¿Cuál fue la oración, hermano? ¿Cuál fue la oración? Fíjese la oración. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Lo importante es que uno haga algo con la convicción que es de Dios. Que no es por tincar el corazón, sino que es por convicción de que Dios me está guiando. Entonces dijo: responde Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué pasó allí? Cayó fuego de Jehová. Cayó fuego de Jehová. Y no solo consumió el holocausto, no solo las piedras, sino que el agua que estaba alrededor. Esto nos dice tanto, hermanos. Actuó en obediencia. Como resultado de la fe, la obediencia, el arreglo del altar y del sacrificio correcto, de la oración al Dios correcto, Dios responde la
la oración. Y después de esa oración, ¿sabe lo que pasó? Vino la bendición de la lluvia. Él fue a orar por lluvia, porque ya había hace años que la lluvia había cesado a causa de la idolatría del pueblo. Hermanos amados, cuando hay sequía en la iglesia, es porque la iglesia se ha equivocado. Y Dios quiere enviar lluvia de bendición a la iglesia. Pero no es la bendición que tú quieres, sino es la bendición que Dios quiere. Dios respondió con fuego. En tercer lugar, en el templo de Jehová, en Isaías capítulo 6, 1 al 9. Esta es una historia muy interesante. Estamos hablando de evangelio y fuego. Cómo Dios actúa con fuego. Aquí el fuego frente al pecado. ¿Cómo actúa el fuego frente al pecado? Elías, ¿no es cierto?, conmovido por la muerte del rey, va al templo de Dios, quizá a reclamarle a Dios, quizá a buscar una respuesta a la muerte del rey, que había hecho un buen ministerio como rey, y se encuentra con algo. Dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Y sabe lo que pasó más adelante? Frente a la santidad de Dios, Isaías reconoce su pecado. Cuando la iglesia, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Dios purifica. Él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él su boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. El fuego de Dios purifica el labio inmundo, la lengua perversa. Entonces, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de confesión, reconocer nuestro pecado. Dios responde con un fuego purificador. El llamado de Dios es producto de la necesidad del pueblo. Nuevamente el pueblo estaba en crisis, y Dios se encargó de buscar un hombre, lo purificó. Y note que nuevamente después del fuego viene la gran comisión. ¿Cuál fue la gran comisión del primer fuego? ¿Recuerdan, no? Liberar al pueblo de Israel. La segunda, orar por bendición, orar por lluvia. Aquí la tercera es Dios, ese humor de Dios. Solo estaba Isaías, ese humor de Dios. Dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? Elías miró para todos lados. Tú, no dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Elías pudo decir eso porque se sentía limpio, porque sus labios habían sido tocados por el fuego purificador de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Que Dios purifique tu vida y purifique la mía, pero que sea cierto, hermano. Hay que caer de rodillas ante el altar de Dios, como lo hizo Isaías, porque hay muchas cosas en tu vida, no es que la tuya, no la persona que está a tu lado, y a la mía, por las cuales Dios no puede actuar.
En medio de la confusión, en cuarto lugar. ¿Qué hora es? 10 a la 1. Denme 2 horitas más y termino. Amén, digan, pues, hermano. Qué mejor almuerzo que seguir escudriñando la palabra. ¿No le interesa ver más fuego? ¿Le interesa o no? Ya, sigamos entonces hasta las 3, donde tenemos nuestra reunión. Amén. Jeremías 20. Aquí también vemos el fuego. Jeremías 20. En la confusión. Jeremías 20, versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando uno tiene una verdad, cuando uno tiene la verdad del Evangelio, cuando ese Evangelio santo, ese Evangelio de fuego está en nosotros, aunque lo queramos esconder, no se puede. Por eso Él dice: me sedujiste, Señor. Nosotros somos fáciles, nos dejamos seducir por muchas cosas, pero la mejor forma, o mejor dicho, la mejor seducción es dejarnos seducir por el Señor. Entonces, en medio de la confusión aparece el fuego de Dios. La presencia de Dios le da fortaleza, su fuego le seduce, y después de esta experiencia viene la convicción, y Él sigue predicando, Él sigue anunciando el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho a Jeremías: antes que naciese, yo ya te había elegido. Y cuando Dios elige, cuando Dios llama, hay que obedecer. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. 2 casos del Nuevo Testamento y termino. En medio de la confusión aparece la convicción. El fuego produce convicción. En medio de la frustración, ¿cuántas veces nosotros nos hemos ido por la vida frustrados? Cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando lo que yo pensaba que iba a ser, cuando yo pensaba que esto ya era para mí, no se dio. Cuando yo pensaba que todo iba a estar bien, y algo ocurre. En Lucas capítulo 24, versículo 13, dice: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, hombre, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de todo esto que vamos a decir. Ahí caminando, pateando las piedras, frustrados, amargados, desilusionados. ¿Cuánta gente va por la vida así?
Jesús le dice: oh insensato de corazón, versículo 25. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Sigo más adelante. Versículo 32. Y se decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía en nuestro corazón. El fuego de Dios produce un ardor de convicción, de reconocimiento, de restauración, renueva las fuerzas, porque estos caminantes volvieron, dice, esa misma noche, ya no caminando, sino que corriendo, dice, anunciando las buenas nuevas que había resucitado el Señor. Lo cantamos delante, ¿no es cierto? Resucitó, ha resucitado el Señor. El Evangelio es fuego, porque Cristo ha resucitado. Cristo venció la muerte. El fuego de Dios lo levantó y lo colocó en el lugar que es sobre todo nombre. ¿Qué significa? Frente a la incertidumbre, el fuego de Dios les hace recuperar la comisión. Volvieron anunciando a Jesucristo. Y finalmente, hermanos, diga así: qué bueno. Finalmente, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Frente a toda la religiosidad que había en el pueblo de Israel, frente a todos los acontecimientos, frente a toda la confusión que había en el pueblo, frente a todas las incertidumbres que había, frente a todas las dudas, ahí está en Hechos capítulo 2 la escena. Versículo 2, capítulo 2 dice, versículo 3, dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas de fuego, lenguas purificadas, lenguas santas que expresaban lo que Dios quería que ellos expresaran, lenguas puras, lenguas que entregaban el mensaje correcto, porque dice que eran lenguas de fuego, y el fuego es símbolo de pureza, es símbolo de santidad, es símbolo de autenticidad, es símbolo de verdad. Ellos anunciaban la verdad del Evangelio, y usted conoce la historia que vino después cuando se levanta Pedro y anuncia el mensaje. Es un fuego que nos da poder para la predicación. Por eso Pablo dice más adelante: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hermano, ese fuego, esa lengua de fuego, es para que comenzara a cristalizarse lo que Jesús le había dicho en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué le había dicho? Toda la potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Sus labios fueron impregnadas, sus lenguas impregnadas por el fuego de Dios, y comienza la gran comisión. Hermanos amados, el Evangelio es fuego. Permitamos entonces que su Espíritu Santo haga arder nuestros corazones, que nuestros hogares sean verdaderos altares donde desciende el fuego de Dios para transformar la vida de nuestra familia, de nuestros vecinos. Como Iglesia Bautista somos llamados a encender los campos con el poderoso Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados, hermanos, para ir donde está el enemigo. Sansón tomó muchas zorras, estos animales, les puso en sus colas teas encendidas y los tiró a destruir los campos de los filisteos. Hermano, Dios nos ha dado el fuego de su espíritu para llenar con el fuego de Dios esta ciudad. Pero quiere comenzar contigo. Él quiere arreglar tu altar y mi altar. Se invita a inclinar sus rostros para orar al Señor. Ahí donde estás, hermano, ahí donde estás, tú solo con el Señor. Tú solo, solito, solita con el Señor. Reconoce que tu altar no está bien. Reconozcamos que el altar de nuestra vida no está bien. Deja que Dios lo reconstruya. Porque es la única forma que el fuego purificador de Él haga su obra. Es la única forma para que Dios te use. Es la única forma para que Dios pueda actuar en tu vida. Dios no va a actuar en un corazón rebelde. Dios no va a actuar en un corazón egoísta. Dios no va a actuar en un corazón que se cierra. Dios no va a actuar en un corazón que no confiesa, que no reconoce. Que tu corazón y mi corazón sea como el corazón del profeta Isaías y diga: ay de mí, ay de mí, que soy muerto, porque mis labios no están puros. Deja que el Señor trabaje en tu vida. Deja que el Señor actúe. Dejemos que el Señor actúe en nosotros y nos purifique. Si estás tomando esta decisión, si quieres ser usado por Dios, da un paso de fe. Ponte de pie donde estás. No te voy a pedir que vengas al altar, solamente ponte de pie en un paso de fe y deja que el Señor purifique. Toma esta decisión por ti, por tu familia. Yo no abro mis ojos, yo no quiero mirarte, yo solamente quiero que Dios te mire. No me interesa quién se puede decir quién no. Tengo mis ojos cerrados. Deja que el Señor te trabaje en esta hora. Deja que quebrante tu orgullo. Deja que el Señor quebrante tus pensamientos sucios. Deja que el fuego de Dios toque tus labios para que tengas una nueva visión de la vida. Si estás indeciso, yo oro para que el Señor esta hora toque tu vida y tu reacción y yo reaccione. Déjame decirte que el primero que se pone de pie soy yo en esta hora, porque todavía hay cosas que Dios tiene que trabajar en mí. Y en ti, ponte de pie ante el Señor. Amado Padre, solo tú sabes quiénes han dado este paso de ponerse de pie. Solo tú sabes quiénes dicen: no, yo estoy bien. Solo tú lo conoces, Señor. Padre, yo te ruego que tú actúes como
tú quieres hacerlo en esta hora, para recuperar la misión, tú necesitas un pueblo de labios limpios que viva la santidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar entonces a que podamos llegar a la frente de las misiones. Invito a nuestros hermanos diáconos